Hola, ¿cómo les vamos? Acá estamos de vuelta en este capítulo que es la intención de ver ese famoso modelo de hegemonía del cristianismo. Y fíjense que no estamos usando el concepto la iglesia, aunque muchos textos van a ver esto. Nosotros en el anterior capítulo habíamos quedado que dentro del cristianismo, al momento de las invasiones germánicas, van a constituirse dos cleros diferentes. Uno, el clero secular, ese que se había formado desde la autorización que el emperador había dado y donde las dos cabezas principales que nombraban eran, por un lado, Roma, por el otro lado, Alejandría. Luego de la huida del emperador de Roma a Bizancio, lo que ustedes conocen como Constantinopla, lo que hoy es Estambul, se va a convertir en el otro centro de formación de cristiandad. Tanto que el primer cisma cristiano se da ahí en Bizancio, cuando se separa la iglesia romana de la iglesia ortodoxa en el siglo XI. ¿Vieron? Para que ustedes vean que hay mucho que decir sobre que no existe la iglesia en todo caso, que es un relato, digamos, ¿no? Bueno, uno tendría que decir que la línea secular vinculada a la institucionalización política del imperio, insisto, que toma como centro la mirada cristiana que se están formando en Roma y en Alejandría, es una línea que en los libros la van a encontrar como el paso de la patrística a la escolástica. No se puede hacer más grande la vista. Quiero decirles que este es un trabajo realizado entre los estudiantes, los ayudantes, alumnos. Odio la palabra alumno, me cuesta decirla por el significado que tiene, y conmigo. Entonces, es un trabajo que también va a ser subido al aula virtual, forma parte de la bibliografía, pero además es un trabajo esplendoroso. Si nosotros tomamos la línea que se va a hegemonizar como la palabra, la voz oficial de la línea del cristianismo católico que responde a Roma, vamos a tener que pensar en dos momentos históricos claros. Una que corresponde entre esa oficialización de la Iglesia Católica romana, ¿sí? Con el proceso de estructuración del Imperio Romano y las invasiones bárbaras. Y por el otro lado, o sea, en el periodo de lo que nos llamamos Génesis y el periodo de estructuración feudal, y por el otro lado, lo que se llama la movida de la lógica del pensamiento romano, cristiano romano, del siglo XII, es decir, en la etapa de estructuración del modo de producción feudal, llamado escolástico. Dos momentos en que se organizan. Y estos dos momentos que organiza el pensamiento hegemonizador cristiano-romano van a ser importantísimos en tanto y cuanto define el dogma. Y con ello está definiendo el contenido educativo del clero. Clero que tiene a su cargo, como fin educativo, salvar almas. Que toman textos griegos y romanos, pero desaparece el concepto del cuerpo como templo de vida. Ya la calocagotía se corre para poner, si se centra, el cuerpo como cárcel del alma. Es decir, lo que importa tiene que ver con esa metafísica, con esa alma inmortal, que no era una preocupación griega y romana, ¿no? Pero tomando textos como el concepto de Aristóteles del primer motor, el motor de lo que es la acción y la potencia, pueden reconvertir sus dichos y encajarlo al cambio de nombre. Por eso yo le decía, en algunos casos cambiaban el O Zeus por O
Dios o Jesucristo, y la frase quedaba lo mismo. O sea, hay un viejo dicho italiano que dice traductore traditore, o sea, quien traduce traiciona, ¿no? Entonces, esto, ojo, lo que decimos oficial, pero piense que esto estaba escrito en judaico, hebreo, cananeo, o sea, lenguas que pasaron al griego, que pasaron al latín, ¿no? Y que quedan ahí. O sea, esto da pie a interpretaciones. Por eso la línea jerárquica de la Iglesia empieza a controlar qué hay que leer. No se puede leer todo lo que está escrito. No se puede leer todo lo que los apóstoles escribían, porque entran en contradicción. Tienen que elegir. Y esa es la conformación del Nuevo Testamento. ¿Qué se elige que va a ir ahí como palabra? Que esos son los evangelios apostólicos. Porque existen otros evangelios que son los famosos evangelios apócrifos, es decir, lo que no se les reconoce como autoridad hegemónica. Inclusive están los evangelios gnósticos, es decir, evangelios que toman la palabra en tanto el conocimiento, teorías de conocimiento. O sea, tenemos de todo, ¿no? Especialmente cuando se pudo traducir los famosos evangelios del Mar Muerto, los papiros encontrados en 1947, escritos supuestamente también por otros apóstoles o seguidores cristianos de primera y segunda generación. Bueno, ¿no? O sea que podríamos tener de todo. Pero estamos hablando del modelo que se oficializa. Se oficializa, y vuelvo a insistir, se oficializa en el Imperio Romano, con la lengua del Imperio Romano, que es el latín, ¿sí? Y que de alguna manera las invasiones germánicas hacen que esos textos son inútiles. Es inútil esa lengua, es inútil esos textos, y obviamente cuando el clero se va, se lleva los libros, porque es un tesoro, es la palabra de Dios. La patrística, como indica el nombre, se le da a lo que en la tradición cristiana se le llama los padres de la Iglesia. Y esta patrística no es solamente una patrística del mundo cristiano católico, es una patrística tanto para las distintas formas cristianas, la ortodoxa rusa, la ortodoxa griega, de los evangelios, o sea, justamente si hay algo que toma Martín Lutero, tiene que ver con esta patrística, tiene que ver con San Agustín. Así que una patrística es una fuente donde abrevan todas las formas cristianas, ¿no? Bueno, entonces patrística significa padres de la Iglesia. Un número de estudiosos, pensadores, que en acuerdos entre ellos se decía cuál era la palabra oficial. Estos encuentros para acordar es lo que se llaman sínodos, es decir, encuentros donde obispos y arzobispos se encontraban y discutían cuáles eran los contenidos de la ortodoxia y qué es lo que se iba a dar, cuál iba a ser el contenido. O sea, organizaban el contenido educativo. Y el esfuerzo de preparar un cuadro formativo que guíe es tan grande, no pueden todos, entonces tenemos que reconocer que si hay un campo que el clero, cualquiera de su forma, tuvo que poner como contenido de su plan de estudio, tiene que ver con la retórica. Tenían que aprender a leer latín, a escribir como destreza formal. Cuando digo escribir como destreza formal, tenían que copiar esas letras, ¿no? No podían inventar conocimiento, porque el conocimiento es lo que Dios había dado. Así que ahora vamos a encontrar un sentido del conocimiento, no como búsqueda, no como proceso de búsqueda, sino como revelación. Y esto viene muy bien a los conceptos del modelo deductivo idealista de Platón, ¿no? Platón va a ser, en términos digamos, de cómo la lógica del pensar
ayudado por la lógica aristotélica, en donde no es una dialéctica que busca síntesis, sino premisas verdaderas. O sea, si esta es falsa, la otra, si esta es verdadera, la otra es falsa. O sea, es juego de opuestos, no produce síntesis. Es un modelo de estructura cognitiva que uno tendría que decir que un modelo binomial. Pero el modelo binomial es un modelo que se imprime en toda la forma de institucionalización educativa socializadora de la época. Ya no hay un modelo que permita la pederastia moralmente hablando. O sos mujer o sos hombre, ¿sí? O haces el bien o haces el mal, ¿no? Esta es una posición dicotómica. Por eso no hay síntesis. Por eso las mujeres o son María o son la prostituta Magdalena. ¿Sí? O sea, ahí, bien claro. O son santas o son prostitutas. Entonces ahí queda esa mujer, madre, que tiene que concebir como copa receptora de cristiano o prostituta, mala mujer. Esto queda así. Por supuesto, ninguna otra forma, no hay expresión de sexualidad, sino que las relaciones sociales tienen que tener una función de reproducción. Bueno, y si haces, si manejas tus desahogos sexuales, bueno, después te tenés que confesar porque está mal. Muy bien. La patrística, los padres de la iglesia, uno tiene que decir que más o menos llegan hasta el siglo VII y VIII, y son importantes en cuanto que forman la ortodoxa, y es ahí donde se organizan los planes de estudio. Planes de estudio de quién puede ser justamente este pastor de las almas de los cristianos, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Una pregunta, Eda. Sí. O sea, ser cura, llevándolo, transportándolo a hoy. Bueno, ser clero, sí. Ser clero, claro. Ser clero. Perfecto. Porque el clero, después vamos a ver cuando veamos la línea reglar, que no se habla de cura, sino de monje. Cada línea clerical tiene una forma de nominar a sus miembros. Esto es muy parecido a las estructuras de logia. ¿Sí? Inclusive en las logias se dicen hermanos, un concepto que se le da al modelo reglar de la línea reglar clerical. Los curas no se dicen hermanos, pero los monjes franciscanos, benedictinos, se dicen hermanos. ¿Ves? Ahí tenemos cada nominación tiene una especificidad de una línea. No hay nada homogenizador. Bueno, perfecto. Entonces, este cristianismo primitivo de comunidades cerradas, que va adquiriendo poder, va a tener que ser cuidadosamente analizada cuando veamos, primero, esos concilios, los edictos, digamos, el orden jurídico que lo establece la estructura administrativa política, pero al mismo tiempo, cómo al interior de estos pensadores se resuelve. Y vamos a ir, por favor, a la siguiente diapositiva sobre la patrística, exacto. Bueno, esto ya lo hemos trabajado en otros capítulos, así que seguimos. Esta figura me quiero centrar. Esta figura es vital para entender. San Clemente de Alejandría no es que haya sido un sujeto que haya definido la ortodoxia en sí, porque si yo tengo que nombrar a dos figuras históricas en cuanto a patrística, tengo que nombrar, por un lado, San Agustín, y por el otro lado, San Isidro. San Agustín con Civitas Dei, y San Isidro es el que crea el credo, que es como el rezo, la oración principal católica. El creo en Dios Padre, la Santa Iglesia Católica, la comunión entre los reinos.
que ahí se queda el dogma fijado y, digamos, vos lo tenés que repetir, memoria. Acuérdense, en la oralidad, acá, todo oralidad. ¿Quién es San Clemente? Bueno, este pensador, que obviamente, como San Agustín en África, porque esto es África también, ¿no? Fíjense, nadie ve la importancia que tiene África en la construcción del pensamiento, ¿no? Bueno, estas son las cosas que pasan. Entonces, San Clemente va a ser conocido por escribir una obra gigantesca que se llama El Pedagogo. El pedagogo. Fíjense en cómo nosotros habíamos hablado que en el mundo griego existía el paidólogo, ese esclavo que cuida, guía, que es como el recurso didáctico de la grabación, que controla, digamos, el proceso de memorización del ciudadano. Y él, San Clemente, va a escribir este texto, que en la traducción uno dice el pedagogo. ¿Y por qué este vínculo del pedagogo? ¿Y cuál es él, que en formación griega sabe que es un paidólogo, puede trabajarlo y escribe este texto de la pedagogía y que entiende como él la pedagogía? Bueno, si ustedes ven los números, es un sujeto que cabalga entre el siglo II y el siglo III después de Cristo, y obviamente Alejandría, ese punto oriental de Egipto, donde se cruzan las rutas comerciales, así que es un centro mercantil, cultural, avasallador, pero además Alejandría, y acá la tecnología de la palabra, Alejandría es el centro de la producción de papiro, es decir, el soporte material para la escritura. Entonces, si había alguien que podía escribir, ese alguien iba a Alejandría, porque tenía ahí a mano las herramientas vitales para la escritura. ¿No es cierto, Arturo? La tecnología de la palabra, preguntar qué es lo que se usa para escribir es Para vital. escribir. Estos son lo que se llaman las condiciones objetivas de producción. En medio de Inglaterra no tenía dónde escribir, la piedra podía escribir en un cuero que se pierde, pero acá era la producción de papiro. No se olviden nunca las condiciones materiales para pensar en dónde se está produciendo el conocimiento. Entonces, en esta industria, muchas de las movidas y los peligros hacían que muchos pensadores fueran receptados en Alejandría, en donde convivían perfectamente hebreos, paganos, cristianos, en este siglo II y III, y cada uno aportaba sus conocimientos. Si vos querías formarte, ibas ahí, y lo escuchabas a todos. Y él hace una propuesta después de tener una formación clásica griega, ¿no? O sea, él maneja la lógica aristocrática y aristotélica y quiere convertir también a Alejandría en un centro cristiano por excelencia. O sea, la lucha por la hegemonización del conocimiento del cristianismo, que si ustedes quieren ver el resultado, aún sacando la fantasía, pueden ver la película Agora, que es un proceso histórico con una mujer, Hipitias, una filósofa, 2 siglos después. O sea, lo que San Clemente sueña de hegemonizar el conocimiento alejandrino por el mundo cristiano, bueno, se va a resolver posteriormente. Bueno, entonces, ¿cuál es? Ellos, en este momento que todavía el Nuevo Testamento no está conformado en todo, o sea, que leen de todo del cristianismo, él está pensando en una escuela didáctico, es decir, la didáctica. O sea, su preocupación es cómo enseñar esto. Dice, la palabra de Dios lo tenemos, es el conocimiento.
nuestra preocupación es cómo enseñar. Es decir, formar maestros. Si ustedes piensan, porque han hecho historia de la educación argentina, ¿no? ¿Vieron? Esa fue la primera preocupación de toda formación de institucionalizaciones políticas de cualquier Estado. Antes de formar todo, tengo que formar al formador. Y esto tiene un tiempo de paciencia, ¿no? Por eso primero se hacen las escuelas normales y después la 1420, ¿no? Te da unas décadas de diferencia. Bueno, el didascalion, que esa es la figura importante, representaba una academia, es decir, tenían el modelo de Platón, la academia, el concepto metafísico, ¿no? En donde lo que tienen claro es que todo tiene que ser deducido, vos tenés que enseñar los principios de la perfección. Y obviamente, vos tenías que tomar de todos los elementos, de todas las formas religiosas que había, la pagana, para armar una identidad, y lo que queda claro, que el concepto del paidólogo griego, del esclavo, del siervo, cuajaba con esta figura del cristianismo primitivo, en donde Cristo, Hijo, es siervo de Dios. ¿Se entiende? Es siervo de Dios. Ahí hay un vínculo en donde se presenta al clero como representante del Hijo de Dios, como ese concepto de siervo, donde su obligación es enseñar. Por eso se rechaza la figura del sofista, que te tienen que pagar X cantidad, pero no se rechaza la figura del filósofo que recibe la donación. No es lo mismo. Sí, Arturo. O sea que Jesús vendría a ser el siervo de Dios. Claro. Es el cordero sacrificado, el cordero divino sacrificado. Claro. Pero en esta figura de paidólogo. Exacto. ¿Cómo vincula la figura del paidólogo griego a la figura de Cristo? Perfecto. Entonces, la pedagogía es el campo del servicio. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces, dice, ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es la verdadera paideia, si uno quiere, en términos romanos? ¿Qué es la educación? Bueno, la educación justamente es el enseñar el logo. Chicos, acá está Pablo enseñando, yo soy el alfa y el omega. ¿Sí? Esos conceptos que están en los evangelios. Yo soy el alfa y el omega. ¿Sí? Soy la palabra. Y entonces, el logos, es decir, ¿qué es lo que hay que conocer? Es el ejemplo que hay que seguir, ¿no? Porque él está transmitiendo cómo hay que vivir. Otra vez, educación y socialización en síncresis. Y entonces, lo que él obliga, si el conocimiento es revelado, la preocupación didactológica de la didáctica tiene que ver es qué hacer para que el otro acepte la revelación. ¿Qué cosas? ¿Qué pasa? Es decir, el conocimiento como proceso de meditación. Entonces, lo que hay es lo que llama la famosa exhortación. ¿Sí? Es decir, la invitación a participar. Invitas a que participe. Haces la exhortación. ¿Sí? Y en esa exhortación, lo que tiene que haber es un proceso de conversión. Te tenés que convertir. ¿Sí? El paso de esa conversión está dada. El rito de iniciación, ¿cuál es? ¿Cuál es el rito de iniciación para ser cristiano? ¿La comunión?
No, el bautismo. El El bautismo. bautismo. El bautismo. Me pasé una. Claro, la El comunión bautismo. sería algo así como el doctorado. El doctorado, claro. Claro, muy bien. Entonces, vos ahí, ¿sí? El conocimiento tiene que ver con un concepto de la perfección, de la gnosis, G-N-O-S-I-S, de la gnosis. El conocimiento está en el topos grano, en el mundo perfecto. En este caso, está en el cielo cristiano. ¿Sí? Entonces, lo que acá, digamos, ¿cuál es el fin de la educación? Justamente el control de las costumbres, las acciones, el control de las pasiones. Entonces, quien es maestro, es decir, quien es el clero que va a guiar a la comunidad cristiana, tiene que ser al mismo tiempo consejero y consolador. Y tiene que saber hablar muy bien, porque tiene que convencer. ¿Sí? Entonces, el logos es Dios, ese es el conocimiento, Dios. Y al mismo tiempo es un Dios que es discurso, es decir, que discurso entendido como oralidad, porque es un discurso escrito y al mismo tiempo es un discurso que tiene que ser conocido, porque no hay tiempo para que todos se formen en escritura y en lectura, porque las almas hay que hablarlas bastante rápido. ¿Sí? Entonces, este logos pedagógico, el fin educativo para el sector del clero tiene que ser mejorar la vida de estos individuos, porque en última instancia tienen que ser guía de la vida virtuosa. Y si hay alguien que escribió mucho de virtud, justamente son los griegos, es Aristóteles, ¿no? Por eso venía bien Aristóteles. Bueno, entonces, convertir, ¿no? Y conducir, esa es la propuesta que San Clemente fija para los procesos educativos, ¿no? Si seguimos con la próxima, lo que tenemos claro, que entonces lo que se crea es un plan de estudio para la enseñanza superior, es decir, para quien va a ser clero, ¿no? Es la preparación que el maestro divino te dice que tenés que tener, y por ende, de alguna manera, la didáctica, entendida, la lengua, la didáctica, todos estos componentes son solo la necesidad de enseñar con el ejemplo, ¿sí? Y la necesidad de enseñar, elegir entre el bien y el mal, o sea, vincular a la pedagogía a la ética, si se quiere, ¿no? Pero entendido que el lenguaje didáctico está en función de la conversión. Y en esta conversión, uno de los componentes vitales va a ser la música. La música que según cómo se maneje, puede llevar al individuo a una posición zen que le permita receptar la información divina. Es decir, lo que acá hay es un conocimiento que no se busca, sino que se contempla. Iglesias oscuras, ¿sí? ¿No? Luces tenues, una música que haga que el cuerpo se relaje a estado alfa. La conversión, el fin educativo, salvar las almas. Para ello hay que saber controlar el cuerpo, ¿no? Especialmente el cuerpo femenino, que es básicamente un cuerpo que atrapa el pecado. Un logos donde la lógica aristotélica viene muy bien, porque sos bueno o sos malo, o haces este camino, o es sí o no, ¿no?
Y por el otro lado, un sí y o no, también vinculado en una dialéctica de opuestos. Es decir, la opción es sufrir en esta vida, pero adquirir la vida eterna. Opciones. Aceptar opciones. Esa es la vinculación de la patrística para el clero en su misión de salvar el alma, en donde entonces ser maestro y educar es la función posible para este clero cuando en los templos la sociedad civil deja donaciones donde ellos puedan dedicar tantos años necesarios para el ocio productivo, es decir, el desarrollo de la mente. Y acá vamos a ver cómo lo teológico, filosófico, pedagógico se unen trinitariamente en una sola cosa. Así es como la patrística oficial se va conformando. ¿Qué va a pasar cuando en el proceso de desestructuración demográfica en las guerras vos ni siquiera podés hacer 20 kilómetros sin que te maten? ¿Qué va a pasar cuando Roma no pueda dar estas normas? Esto es importante. Volveme al anterior, por favor, porque lo que va a producirse es intentar una vida escapando de esa institución, una fuerza instituyente nueva. Estos son los espacios naturales, en este caso esto es Capadocia, en Turquía, ¿no? O sea, esconderse, buscar lugares lejanos. Una vida de absoluta pobreza. Insisto, recuerden lo que nos plantea San Agustín, y no por casualidad, en este tiempo, San Agustín va a formar parte de esta patrística. El proceso de un nuevo clero que hay es la de la línea reglar. Pero eso es otro capítulo. Nos vemos en el próximo encuentro.